Hoy día vamos a continuar nuestro estudio a través de Romanos, donde nos quedamos la semana pasada. Bueno, la segunda mitad del capítulo 5 de Romanos. Hemos ido recorriendo el libro de Romanos y aprendiendo esta lección tan importante que Pablo nos quiere dar. Que Pablo quiso darle a los que leyeran la carta en sus tiempos, pero esa lección continúa para nuestros días. Establecer lo maravilloso de la salvación que Dios nos ha dado, una salvación tan grande, tan linda, son noticias tan buenas que Dios ha hecho todo para alcanzar al ser humano, a un ser humano que le dio la espalda, y Dios hubiera podido utilizar muchas maneras diferentes quizás de salvar al ser humano, pero la manera en que Dios lo hizo fue la mejor. Si Dios lo definió de esa manera, fue la mejor, y Él estableció que el ser humano se salvara por creer en el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo. El ser humano se salvara por medio de la fe y no por medio de sus propias buenas obras, ni por cumplir los mandamientos, ni por cumplir la ley. Lo cual, Pablo también lo aclara, no significa que la ley sea mala o que los mandamientos sean malos. La palabra de Dios toda es buena y toda es importante, pero el propósito de la ley no es que el ser humano por medio de ella se salve. El propósito de la ley es que nos demos cuenta de nuestros errores. Entonces fue Pablo definiendo este panorama sombrío de la condición de la depravación del ser humano, generalizada, como todo ser humano se alejó y culturalmente los seres humanos se alejaban tanto de Dios que preferían rendirle culto a todo lo que existe menos a Dios, a toda la creación, a todas las criaturas antes que a Dios, que creó todas las cosas. Y también Pablo estableció que tanto judíos como no judíos son culpables. Los judíos porque se creen superiores a los demás, porque andan criticando a los demás de repente, porque dicen lo que la gente debe hacer y no debe hacer, pero sin embargo no cumplen con aquello que ellos mismos dicen. Y los que no son judíos también alejados de Dios por igual. Y Pablo quiere dejar en claro que ante Dios lo que importa es lo que hay por dentro, el corazón que una persona tiene hacia Él, no la forma externa de una religión, sino el corazón que se tiene hacia Dios. Y dice Pablo que el verdadero judío es el que lo es por dentro, de corazón, y el verdadero circuncidado es el que lo es de corazón. Y así hemos llegado hacia el capítulo 5, y Pablo ya anteriormente había utilizado el ejemplo de dos grandes hombres del Antiguo Testamento, Abraham y David, porque hablaba acerca de que tanto la ley como los profetas testifican que la salvación, la justicia de Dios es por medio de la fe. Pero ahora Pablo se remonta un poco más hacia atrás, mejor dicho, bastante más hacia atrás, hasta Adán mismo. Y nos podemos hacer la pregunta, Adán y Eva, que figuran en Génesis, a partir de Génesis capítulo 2 y capítulo 3, pero bueno, desde la creación, en el capítulo 1, Adán y Eva fueron seres simbólicos que representan a la humanidad, o fueron realmente un hombre y una mujer de carne y hueso que realmente existieron. Para un Dios para el cual no hay absolutamente nada imposible, para un Dios que empieza Génesis capítulo 1, versículo 1 diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y nadie duda. Y si uno puede creer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces no nos hacemos problemas en creer todo el resto de la Biblia. Y empezamos a leerla con un corazón de niños y vemos la historia tal como fue, y vemos que la narración de Adán y Eva va más allá de cualquier otro tipo de narración o mito o leyenda que pudiera haber en las diferentes culturas universales, porque Adán y Eva tienen descendencia con nombres propios. Adán y Eva tuvieron hijos, claro que tuvieron hijos e hijas, cualquier cantidad, durante 900 años de vida, pero hablan acerca de la descendencia por el lado de su tercer hijo, Set. Y Set, a su vez, tuvo hijos e hijas, pero también habla de el hijo de Set, a través del cual se continúa la línea que es la línea utilizada por Dios para realizar su plan de salvación a la humanidad.
Pero entonces hay una línea genealógica que te lleva desde Adán hasta Noé, y de Noé hasta Abraham, y de Abraham a Jacob, a las 12 tribus de Israel y a todos los descendientes, y así hacia abajo hasta David, y así hacia abajo hasta Cristo. Esa línea genealógica te muestra que son seres humanos históricos, seres humanos reales, que existieron. Es más, involucra más credulidad pensar que las cosas aparecieron por sí solas, que las cosas se hicieron por procesos de millones de años, que les cayó un chispazo y apareció tal cosa y apareció tal otra y apareció una célula, y esa célula después se convirtió en un renacuajo, y el renacuajo después se convirtió en un reptil, y el reptil después se convirtió en un mamífero, el mamífero después en un mono, y del mono salieron los que creen en la evolución. Creer en que las cosas se hicieron solas demanda mayor credulidad, incluso una fe más ciega, y es mucho más lógico que en algo en lo cual hay diseño, tener la certeza de que hay un diseñador detrás. Y frente a cosas tan complejas como un ser humano, con toda su funcionalidad, con todas sus funciones, con todos sus órganos, con todo funcionando tan perfecto, pensar que se hizo solo y no que alguien lo diseñó y lo creó. Creemos los creyentes cristianos, de todas las iglesias cristianas que enseñamos la Biblia, creemos que Adán y Eva son literales y son históricos, que fueron creados por Dios directamente, el primer hombre y la primera mujer, que fueron creados tal como está el relato en el libro de Génesis, y que experimentaron las cosas que dice ahí en el libro de Génesis. Quizá, obviamente, hay muchas más cosas que nosotros no sabemos y que las vamos a saber cuando estemos en el cielo, pero en la Biblia está lo que Dios quiere lo que Dios quiere que sepamos. Y Dios tenía en su corazón crear a un ser muy especial, un ser que fuera capaz de tomar decisiones por sí mismo, un ser en cierto sentido autónomo, que tuviera vida y que tuviera la capacidad moral de decidir si quería amar a Dios o si quería dejar de lado a Dios. Porque Dios, que es un ser de amor, quería crear a alguien a quien amar y a la vez que le correspondiera en ese amor. Pero no quería crear un robot ni una grabadora. No quería crear un ser programado para que le ame. Porque por un ser programado para que le ame no afectaría emociones, sentimientos ni voluntad. Si tú hicieras un robot o pusieras una grabadora que dijera te amo, te amo, te amo, Fernando te amo, Fernando te amo, y cosas así, cuánto te quiero, qué especial eres para mí, y pongo una grabación así, la puedo escuchar 1000 veces y no significa nada para mí. Pero cuando un ser humano voluntariamente me dice que me ama y me expresa que me aprecia, como me lo dice mi esposa tan seguido, entonces me siento bien, me siento lleno, me siento contento. No me gustaría que mi esposa me diga que me ama porque la obligo o porque la amenazo. Porque si no me dice que me ama y no me apapacha, entonces la agarro a correazos. No, yo quiero que ella me ame voluntariamente. Dios quiso crear un ser así, moralmente capaz de tomar sus decisiones. Entonces Dios creó al hombre, y cuando creó al hombre lo ideó con su ayuda idónea, con la mujer, para que cumpla un propósito: multiplicarse en la creación y señorear en la creación. Pero Dios le puso este reto al ser humano, un reto de obediencia. Tienes que decidir si me crees y si eres obediente a mí, o si no me crees, me desobedeces y decides no hacer lo que es correcto. Entonces, ese fue el reto que le puso, un mandamiento de obediencia. El ser humano tenía la decisión de poder obedecer a Dios y andar en comunión con ese Dios santo, pero el ser humano experimentó por primera vez la tentación. Cuando ya conocemos la historia, Satanás se presenta como serpiente ante Eva y la tienta. ¿Qué? ¿Dios te ha dicho que no comas de ese árbol? No, pues porque Dios sabe que si ustedes comen, se van a volver como Él, que van a conocer la ciencia del bien y del mal.
Entonces Satanás engañó a Eva planteándole como que Dios les estaba ocultando algo, que les estaba haciendo perderse de algo bueno. Ese es el mismo engaño detrás del cual está el ser humano en la actualidad. El ser humano es engañado por Satanás, haciéndoles creer a la gente que se están perdiendo de algo bueno si es que siguen a Dios. Si es que somos obedientes a Dios, uy, te vas a perder de las cosas buenas de la vida, de la pachanga, del vacilón. Uy, ¿qué? ¿Vas a ir a la iglesia? ¿Vas a leer la Biblia? Uy, te van a prohibir esto, te van a prohibir esto, te van a prohibir el otro, y empiezas así en un conflicto, ¿no? Eva fue tentada, fue engañada, transgredió y le compartió a su esposo. Y su esposo, sabiendo el mandato de Dios y sabiendo que él tenía responsabilidad sobre su esposa, también comparte el pecado y come el fruto que no debía comer. Un acto de desobediencia, más allá de qué fruto haya sido. Si se parecía a una papaya o a una manzana, no lo sabemos. El acto de desobediencia hizo que el hombre se rebelara en contra de Dios. Al rebelarse en contra de Dios, entró el pecado. Y por obedecer a Satanás, en lugar de obedecer a Dios, ese señorío que tenían los seres humanos sobre la tierra, iniciándolo por Adán y Eva, se lo trasladaron a Satanás, porque se fueron obedientes a él, pues. Y ahora Pablo nos va a explicar muy bien que por medio de ese pecado y por medio de ese hombre que cometió ese error, entró el pecado a la humanidad. Y junto con el pecado entró todas las consecuencias nefastas que nosotros conocemos ahora. La gran tragedia en la historia de la humanidad es el pecado. Podemos hablar de todo tipo de tragedias, y todo tipo de tragedias se van a resumir en una sola cosa: el pecado. Y porque también podremos decir, no, pero también hay cosas que suceden y que no son por pecado. Está bien, no son por un pecado que directamente hayamos cometido. De repente me da alguna enfermedad, o de repente tengo un accidente de tránsito, de repente hay un huaico, y esas cosas suceden. Pero muchas cosas que suceden porque el mundo también fue afectado por el pecado. Las condiciones paradisíacas y todas las cosas buenas como estaban establecidas por Dios. Entonces vamos ahora sí a Romanos capítulo 5. A hablar acerca de este punto que Pablo establece con respecto a una comparación entre lo que sucedió a la raza humana por causa de Adán y a lo que sucede a la raza humana por causa de Cristo. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de que el ser humano pecase, no existía la muerte. La muerte empezó a existir en el instante que el ser humano pecó. Dios le dijo: no comas del árbol que está en medio del huerto, porque ciertamente morirás. Cuando Dios dice ciertamente morirás, Dios le estaba diciendo la verdad. Sé obediente, porque no obedecer a Dios causa muerte. Y cuando ellos comieron el fruto, quizás dijeron: uy, a ver qué pasa. Y no pasó nada, pero sí pasó por dentro, y después de unos años pasó por fuera también. Empezaron a sufrir las consecuencias. Entró la muerte. La muerte significa separación o ruptura, y la muerte puede ser física, pero también puede ser espiritual. En el instante en que pecaron, murieron espiritualmente, tuvieron una ruptura con respecto a Dios, y Dios ya tenía un plan para restablecer una reparación a esa ruptura, que el ser humano pudiera de nuevo relacionarse con un Dios santo. Pero el ser humano también iba a experimentar, como consecuencia del pecado, la muerte física. De aquí lo dice, ¿no? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por el pecado entró la muerte, y no solo la muerte, tal como la conocemos en el sentido físico, sino todas las consecuencias del pecado que podemos imaginar y no imaginar. ¿Cómo qué? Enfermedades, guerras, hambres, enemistades, ¿perdón? Ambiciones, maldades, todas las cosas que adolecemos ahora, injusticias, maldades, perversiones,
Todo eso entró por causa del pecado y el egoísmo por el cual los seres humanos unos a otros se comen vivos. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, tuvieron sus hijos y luego tuvieron hijos e hijas durante un lapso de 900 años. El ser humano fue creado genéticamente perfecto y tenía toda la carga genética para que se divida en todos los seres humanos que somos ahorita. Ahorita somos 7.000 millones de seres humanos y todos arrastramos genes traídos desde el principio, desde un punto, ¿no? Porque unos dicen, no, pero de los hijos de Adán y Eva, ¿con quién se casaron? Al principio, por fines creacionales y por fines de que se pueble la tierra, lo lógico iba a ser que se empiecen a relacionar entre todos los hijos e hijas de Adán y Eva, entre ellos iban a tener que relacionarse unos con otros. Después, en el lapso de 900 años, se reproducían tanto que de repente por ahí había un tío con una sobrina nieta y ahí se iban distanciando, ¿no? las relaciones. Pero después pasan unas cuantas generaciones y ya se empiezan a distanciar. Y después ya, por razón de carga genética y por razones morales también, ya Dios establece que no se relacionen entre parientes muy cercanos, ¿no? El ser humano ya podría arrastrar taras si se relaciona con parientes muy cercanos. Pero al principio el ser humano era perfecto, entonces no arrastraba ese tipo de taras. Y se empieza a poblar la tierra. Pero ahora, en la lógica, el ser humano tiene una carga genética que se la transmite, obviamente, a sus hijos. El padre aporta células, la madre aporta células que se unen y son lo que aportan a los hijos. Esto se cumple en el sentido físico, pero también se cumple en el sentido espiritual. El ser humano, cuando cayó en pecado, entró el pecado a la humanidad. Y esa ruptura, esa separación de Dios, esa condición espiritual, la heredan sus hijos. Los hijos de Adán y Eva heredan también esa ruptura espiritual. Nacen muertos espiritualmente, separados de Dios. Necesitaban también que un día Jesucristo muera en la cruz por ellos. Y tan fue así la pecaminosidad del ser humano que en la segunda generación Caín fue capaz de asesinar a su propio hermano por envidia, por ira. Entonces transmiten de generación en generación la muerte, transmiten de generación en generación el pecado. Entonces cada generación que empieza a nacer ya nace con pecado arrastrado. Ahora, cuando el ser humano recién nace y es bebito, obviamente no tiene capacidad de pensar ni de razonar ni de tomar decisiones, entonces es inocente. Y después empieza a crecer, a desarrollarse y empieza a aprender. Y después empieza a aflorar su capacidad de pecar, de transgredir, de ir en contra de Dios, en mayor o en menor grado. Pero los niños, en principio, son inocentes, ¿no? En la medida en que todavía no han despertado al mundo, que todavía no tienen mucho uso de razón. Por eso Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también nos dicen a todos los adultos, tienen que ser como niños para entrar en el reino de los cielos, por la inocencia, por la simplicidad, por la credulidad, etcétera, etcétera. Pero igual, por más niñitos que sean, todos también tienen por dentro heredado el pecado original. Pero después, en el transcurso que vamos creciendo, ya vamos desarrollando nuestra propia pecaminosidad. Pero aquí lo que Pablo nos está dejando por establecido es que el pecado entró al mundo por un hombre. Entró el pecado al mundo y con el pecado la muerte, y pasó a todos los hombres, a todos los seres humanos. No hay ni un solo ser humano al que no le haya pasado la muerte y el pecado. Todos los seres humanos mueren. Y dice, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron. No solamente lo heredas, sino que también lo haces. Entonces, no es solamente qué tal raza por culpa de Adán, pero yo también tengo responsabilidad mía propia. Por cuanto todos pecaron, no solamente pecó Adán, sus hijos también pecaron, sus nietos también pecaron, segunda generación, tercera generación, milésima generación. No han habido 1000 generaciones de seres humanos, pero es un decir. Pero por cuanto todos pecaron. Entonces Pablo también quiere dejar eso claro, y Pablo fue usado por el Señor para estar ahí, su palabra en la Biblia, para que sepamos que todos los seres humanos han pecado, en mayor grado o en menor grado, pero todos los seres humanos han pecado, y que no hay uno solo que haya pisado la tierra que no haya pecado. Porque a veces se desarrollan doctrinas que no son bíblicas, enseñanzas, mejor dicho,
doctrinas o enseñanzas que no son bíblicas, sino que son inventadas por los seres humanos para acomodar algo en lo que quieren creer. Y por ejemplo, se desarrolló, con el respeto que merece el tema, o el respeto que debemos tener hacia otras creencias religiosas, pero se desarrolló la idea de que María fue concebida sin pecado. ¿Y cómo pudo ser concebida sin pecado? O sea, ¿cómo pudo ser que no heredara el pecado de Adán y Eva? Si se transmite genéticamente, si no, María no hubiera recibido genes de parte de su papá y de parte de su mamá. Esa es la gran diferencia con Jesús, porque Jesús fue concebido del Espíritu Santo. En Jesús no intervino un hombre y una mujer para unir células genéticamente y que naciera Jesucristo. Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, María brindó su vientre, se puso a disposición del Señor y Jesús nació, él sí nació, no de simiente humana. Entonces no arrastraba esa carga del pecado. Y Jesús fue el único ser humano que nació sin pecado. Pero María no fue concebida del Espíritu Santo, ni sus papás. Entonces, quedamos en claro con respecto a que todos los seres humanos arrastran esta carga de pecaminosidad, sin desestimar para nada lo maravillosa mujer que fue María, lo admirable y la linda sierva, esclava del Señor, que ella misma se declaró y que es un ejemplo para todos. Entró la muerte y por la muerte el pecado, y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sigue diciendo en el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La ley apareció recién en tiempos de Moisés, pero la ley se volvió como una referencia para saber exactamente, de manera ya escrita, saber en qué se transgrede en contra de Dios, qué es bueno, qué es malo, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada a Dios, en qué fallamos, en qué estamos mal. Antes de que estuviera por escrito, el ser humano no tenía ese punto de referencia. Sin embargo, los seres humanos que caminaban con Dios, los que disponían su corazón hacia Dios, y los que conversaban con Dios porque oraban y que tenían una relación con Dios, tenían un conocimiento intrínseco. Y Dios también, al crear al ser humano, lo creó con una conciencia y con un sentimiento de eternidad en sus corazones. De tal manera que el ser humano sabía lo que es malo y sabía lo que es bueno. Caín supo lo que es malo y sabía lo que era bueno. Y Dios le advirtió en contra del pecado. En los tiempos de Noé, la humanidad fue advertida también y se halló maldad. Entonces había maldad y había culpabilidad en el ser humano, y fue antes de la ley. En los tiempos de Abraham, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, también hubo culpabilidad, hubo pecado y todavía no había la ley. Pero recién en tiempos de Moisés, posteriormente, 500 años, aproximadamente 400 y pico después de Abraham, es que ya se escribe, se da la ley por escrito, y entonces ya se tiene una referencia. Dice el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir. Adán, una figura de Jesucristo. Pablo lo toma a Adán como una figura de Jesucristo, y se habla de que Adán es el primer Adán y el segundo Adán es Jesucristo. Pero es una figura en el sentido contrapuesto, y justamente ahora vamos a leer las contraposiciones, porque por medio de Adán entra el pecado a la humanidad y por el pecado la muerte. Fue por causa de un ser humano que se imputa el pecado a toda la humanidad, y en cambio por causa de otro ser humano, el segundo Adán, es que se imputa la salvación y la justicia de Dios a toda la humanidad, y eso es lo que vamos a ver. Es decir, Jesús o Adán no es un modelo de Jesucristo en el sentido de que tú ves la vida de Adán y lo ves igualito a Cristo. Quizá hayan personajes que vemos en la Biblia que en ciertos momentos o en ciertas etapas de su vida como que prefiguran a Cristo, nos sirven como una figura, como un ejemplo, un prototipo de Cristo, o alguna historia en el Antiguo Testamento que nos sirva como un prototipo de lo que sucedió con Cristo. Adán es un prototipo, pero no en el sentido de igualdad, sino más bien en el sentido de contraposición, que nos sirve para darnos un ejemplo de que Cristo neutralizó todo lo que sucedió
desde Adán por causa del pecado. Dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces no es igual, el don o el regalo de Dios no es igual que el pecado o que la transgresión. Dice, por la transgresión de uno, por la transgresión de Adán, murieron los muchos. ¿Cuántos muchos murieron? Todos los seres humanos que han existido desde Adán hasta nuestros tiempos, físicamente todos han muerto. Sin embargo, hay buenas noticias, porque por la obra de Jesús en la cruz, Dios lleva a vida eterna a muchísimos seres humanos. Dice, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, pero abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, el amor incondicional de Dios que le da al hombre y le regala al hombre lo que el hombre no merece, eso abundó mucho más por causa de un hombre, por causa de Jesús. El ser humano metió la pata y empezó metiéndola desde el tiempo de Adán y Eva. Y Adán metió la pata y por medio de él, es decir, cometió un gran error y por medio de él, este gran error afectó a toda la creación y a todos los seres humanos. Pero hubo un hombre que trajo la gran solución. La gran solución la trajo Jesucristo. Y por medio de Jesucristo abundó este regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios. Dice el versículo 16, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Un solo pecado traía condenación a toda la humanidad. Uno diría, pero qué injusto un solo pecadillo. Es que el pecado causa separación de Dios. La desobediencia causa separación de Dios y Dios es un Dios santo. Solamente lo podríamos entender si comprendiéramos qué tan santo es Dios. Pero para que comprendamos qué tan santo es Dios, nuestro cerebro es muy pequeñito. Entonces podemos tratar en oración, en comunión con Dios, irnos aproximando a tratar de comprender. Señor, ayúdame a ver tu rostro. Señor, ayúdame a comprender tu santidad, lo puro, lo bueno, lo santo que tú eres, para poder comprender un poco de esto. Pero el Señor lo permite en su gracia hacia nosotros, nos da su Espíritu Santo para que vayamos entendiendo cada vez más las cosas espirituales. Dios es un Dios santo, santo y santo, y en su santidad y en su perfección no admite el más mínimo grado de error, de impureza, de imperfección. El ser humano, cuando escoge desobedecer, transgrede y rompe con Dios. Entonces, por una transgresión entra la muerte a toda la humanidad. Pero sin embargo, se nos dice aquí que con Jesucristo sucede a la inversa. Hay muchos pecados, muchas transgresiones, y sin embargo, ante muchas transgresiones viene el don de Dios, el regalo de Dios para justificación. Mientras que por el pecado viene el juicio de Dios, el juicio que causa condenación, que causa ira, que causa muerte, porque Dios es un Dios justo, y en la justicia de Dios la paga del pecado es muerte. Pero comparado con que el pecado causa juicio, en cambio, y el pecado causa juicio para condenación, en cambio, el regalo de Dios es para justificación del ser humano. Dios siempre quiere hacer todo lo posible para que el ser humano sea justificado ante Él. Pero como Dios es un Dios justo, entonces para que el ser humano sea justificado ante Él, tenía que intervenir la justicia divina, porque el ser humano no se puede justificar a sí mismo ante Dios. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces entra la muerte por medio de la transgresión de Adán. Pero frente a esto que sucedió, que es una tragedia y que afectó a todos los seres humanos, hay algo mucho más valioso, mucho más grande, mucho más significativo. Dice, por medio de uno, por uno solo,
mucho más reinarán en vida, en el versículo 17 a la mitad, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es decir, los que reciben el regalo de Dios y reciben la justicia de Dios y son justificados ante Dios, reinarán en vida. Entonces ahí está todo lo opuesto a lo que Dios le dijo a Adán y a Eva como consecuencia del pecado. No comas porque ciertamente morirás. El ser humano comió, murió. Pero en Cristo, Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Cristo, Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es vida. Cristo dijo, el Padre, así como el Padre tiene vida en sí mismo y tiene para dar vida en sí mismo, el Hijo también tiene para dar vida en sí mismo y a quien quiere se la da. Jesucristo tiene la capacidad de generar vida y de dar vida. Jesucristo no fue retenido por la muerte, murió y resucitó. Y es un hecho histórico también registrado en los Evangelios y en Hechos de los Apóstoles. Y lo vieron muchísimos testigos presenciales y escribieron acerca de esos hechos. Y afectó a la humanidad. Jesucristo no se quedó en la tumba, Jesucristo resucitó. Y Jesucristo ha prometido que todos los que depositen su confianza y su fe en Él, igual van a tener vida. Jesucristo no vino para aguarnos el vacilón, para importunarnos, para cargarnos, para hacernos vidas cargadas, sobrecargadas de mandamientos, de órdenes, de cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Todo lo contrario, vino para darnos una vida abundante. Y me encantan las palabras de Jesucristo cuando le preguntan acerca de la resurrección, cuando Jesús dice, porque Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Entonces, pero entonces cuando yo me muera, ¿qué esperanza tenemos? Todo lo que se nos promete en la palabra. El creyente cristiano no muere. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y ahí está puesta nuestra esperanza y por eso andamos tranquilos. Obviamente, muchas veces suceden cosas que nos hacen sentir ansiosos, que nos hacen sentir tristes, que nos hacen sentir preocupados. Somos seres humanos. Pero como comentó Florisa antes de momentos previos a la reunión, cuando volvemos a sus promesas, nos damos cuenta de lo que Él nos ha asegurado. Y Dios es fiel a lo que Él promete. Todo lo que Él promete es verdad. Amén. Y si Él ha prometido darnos vida en abundancia, es porque quiere darnos vida en abundancia aquí, mientras estemos acá. Y también nos promete que cuando este tiempo de vida física termine, empieza lo bueno. Empieza la vida a plenitud. Que nos vamos a ir al cielo con Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo voy a prepararles morada. Para que donde yo estoy, ustedes estén para siempre conmigo. ¿No es lindo eso? Hay promesas maravillosas de parte del Señor. Sentimos que a veces que la vida es tan corta, decimos, es que tengo que lograr esto, tengo que lograr, y la vida se nos va como un soplo, porque pasa rapidísimo. Frente a la eternidad, ¿qué cosas son 100 años? ¿Qué cosas son 100 años frente a la eternidad? O 80, o 40, o 10. No es nada, es un soplo. Pero después empieza realmente lo bueno. Continúa el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Noten que yo no soy justo ante Dios por mi obediencia. Yo soy justo ante Dios por mi fe en Jesucristo. Mi fe en Jesucristo me hace justo ante Dios. Pero ahora que he sido justificado y ahora que he sido salvado, debo andar en obediencia. Pero no significa que por mi obediencia me gane la salvación o me gane el cielo. Porque si no, no lo lograría. La desobediencia causó muerte y pecado. Y eso es para siempre. La desobediencia a Dios causa muerte, pecado, desolación, angustia, insatisfacción. El ser humano siempre se sentirá insatisfecho mientras no se ponga a los pies de Cristo. La desobediencia a Dios causa muerte y destrucción. La obediencia a Dios trae sanidad y paz. Por la obediencia de un hombre, por la obediencia de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y la mitad del versículo 19. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios permitió que Moisés recibiera todas las indicaciones y que las pusiera por escrito y se estableciera la ley de Moisés, donde está todo escrito, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, incluso para el pueblo judío, todas las leyes ceremoniales y todas las cosas en cuanto a su vida ritual, pero también muchas leyes morales que son para toda la humanidad. Está la ley allí, pero cuando aparece la ley, entonces el ser humano ya sabe lo que está bien y lo que está mal, lo que va en contra de Dios. Entonces, la ley se introdujo para que el ser humano se diera cuenta de su pecaminosidad, y efectivamente el ser humano era sumamente pecaminoso. Entonces dice, por la ley abundó el pecado. No significa que la ley haga pecar al ser humano, sino que le hace darse cuenta de qué tan pecaminoso es. Pero cuando abundó el pecado, ¿qué cosa sobreabundó? La gracia. Comparen. O sea, no es igual, no son fuerzas equilibradas. Abunda el pecado y sobreabunda la gracia de Dios. La gracia de Dios es mucho mayor que el pecado. La capacidad de Dios de perdonar, la capacidad de Dios de restaurar, de restituir a los seres humanos, de perdonarlos, es mucho mayor que la capacidad pecaminosa que tiene el ser humano. ¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez sobre la capacidad pecaminosa que tiene el ser humano? A veces conversaba con mi esposa, con Chío, y decía, ¿cómo es posible que hubiera alguien tan malo como Hitler que fuera capaz de hacer lo que hizo? Y decía, no trates de comprender a qué grado puede llegar la maldad de un ser humano para atreverse a hacer cosas tan malas. Si un ser humano es capaz de despedazar a otro ser humano solo por placer, por supuesto muchos dicen, no, porque ese estaba endemoniado. Es cierto, hay muchas veces que hay seres humanos que están endemoniados, pero el ser humano tiene una capacidad intrínseca, inclinada a la maldad, que no tiene límites. Quiero tu celular y si no me lo das te mato. Y te mato porque no me interesa tu vida. Y el ser humano es egoísta. Hago lo que sea con tal de satisfacerme a mí mismo. Entonces, pero aún ante esa tremenda capacidad de maldad, que se supone que no tiene límites, la gracia de Dios es mucho más abundante, mucho más grande, infinitamente grande. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces siempre tengan esperanza en que el amor de Dios puede llegar aún a seres humanos donde ha habido un nivel tremendo de maldad y de pecado. A veces queremos tirar la toalla con respecto a personas. No debemos tirar la toalla nunca. Dios sabe quién no va a dar vuelta atrás, pero Dios sabe también quién sí va a dar vuelta atrás. Y hay muchas personas que son ex asesinos, ex violadores, ex de todo, y ahora están en los caminos del Señor y han sido perdonados. Hay personas que se han arrepentido de todo corazón y han pedido perdón a Dios por sus pecados y han sido salvados a pocas horas antes de ir a la silla eléctrica, y fueron salvados. La capacidad de Dios de salvar y de perdonar es mucho más grande. Donde, para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hay personas que tuercen este versículo para utilizarlo tras sus propios fines. Porque el creyente cristiano no puede creer que este versículo signifique que yo tengo autorización para pecar todo lo que me dé la gana, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, hoy día salgo a pachanguear, me voy con mujeres, me voy a emborrachar, me voy a drogar, porque donde abunda el pecado va a sobreabundar la gracia. Alguien que ha sido perdonado, que se ha arrepentido de sus pecados, que le ha pedido perdón a Dios y que ha nacido de nuevo, no puede tener ese tipo de pensamiento. No le nace ese tipo de pensamiento. Incluso han habido manoseos de este versículo que llegaban al extremo de hermanos de una iglesia queriendo hacer pecar a hermanas de la iglesia. Dicen, vamos a pecar porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y para recibir mayor condenación por torcer las escrituras para su propio provecho. Recuerden que en la Biblia misma hay advertencias para aquellos que usan malas escrituras, ¿no? Pero nosotros tenemos bien claro lo que significa y nos gozamos en ello, que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia
para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Antes reinó el pecado y reinó la muerte. Cuando reina la muerte, significa que la muerte tiene el control y el dominio sobre el ser humano. Es inevitable que todo ser humano muera. Pero en Cristo, la muerte ya no tiene más victoria. ¿Dónde está muerte? Tu victoria. ¿Dónde está muerte? Tu Seol, tu aguijón. Ya no puedes. Cristo ya te venció. Cristo venció a Satanás. Cristo venció a la muerte. Cristo venció al pecado. Y en Él, en su gracia, en su regalo, tenemos esta gracia abundante, que es para que tengamos vida y para que tengamos justicia ante un Dios que es santo, santo, santo. Entonces, bueno, recordamos esta contraposición entre lo que significa el primer Adán y el segundo Adán. Adán como prototipo de Cristo, pero con un prototipo contrapuesto. Sufrimos las consecuencias del pecado y nos provocaría a veces jalarle las orejas a Adán. ¿Cómo puede ser que Adán cometiera ese error? Pero Adán era muy semejante a nosotros en muchas cosas, a pesar de que él nació puro, nació santo. Pero transgredió, fue capaz de transgredir. ¿Cuánto más nosotros, después de tantas generaciones de imperfecciones, somos más capaces de transgredir? Errores que Adán cometía. Y cuando Dios le dice, Adán, ¿qué has hecho? Y Adán dice, es que la mujer que tú me diste por esposa, ella me dio de comer. Y por eso es decir, el ser humano refugiándose en las excusas y echando la culpa a todos, echando la culpa a Dios y echando la culpa a su esposa, de su propia transgresión. Muy similar a nosotros. Entonces tenemos nuestra propia responsabilidad también. En nuestra responsabilidad queremos reconocer que necesitamos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, pero que tenemos esta tremenda esperanza, que si reconocemos a Jesucristo como Señor y como Salvador, entonces la sobreabundante gracia de Dios es derramada sobre nosotros, su perdón, y somos justificados ante Dios. ¿Te imaginas que tú te puedas parar ante Dios justificado? No podría en mis propios esfuerzos, no podría yo por mí mismo, pero en Cristo sí, porque Cristo nos ha imputado su justicia. Así como por Adán fue imputado un pecado generalizado a toda la humanidad, ahora por medio de Jesucristo nos es imputada la justicia de Dios, de tal manera que cuando creo en Jesús, Él toma mi lugar en la cruz y su justicia toma lugar en mí, de tal manera que cuando me presento ante Dios, Dios ve a su Hijo Jesús. Y eso es lo más maravilloso que puede existir. Cuando nos presentemos ante el Señor, ¿yo por qué te voy a dejar entrar al cielo? Y Jesús va a decir, Padre, yo morí por Él. Yo ya pagué por sus pecados. Paz, hijito mío. Paz, hijita mía. Adentro. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este magnífico, maravilloso diseño de salvación que tú estableciste para los seres humanos. Gracias, Señor, por haber sido tan bueno con nosotros, de permitir que simplemente por tu gracia, porque tú eres bueno, porque tú nos amas tanto, es que tengamos un acceso gratuito al reino de los cielos, porque tu Hijo lo pagó todo por nosotros. Bendito Señor, te rogamos que ese amor tan grande, entregado por nosotros, cause en nuestro corazón un efecto que nos ayude no solamente a arrepentirnos, a convertirnos, a nacer de nuevo, sino además ese tremendo amor tuyo por nosotros nos mueva a que caminemos de una manera que te agrade a ti. Bendito Dios, gracias por lo que tú nos estás enseñando a través del libro de Romanos. Te bendecimos, te glorificamos y te entregamos todo a ti, amado Dios, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.